Con muchísimo gusto estamos de nuevo con usted que nos sigue a través de nuestro canal Guajiro Gramustino y el programa Dialogando Online. De nuevo con el copropietario de este canal, licenciado José Acosta. Licenciado, saludos. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Bien, Oye, me ha perfecto. llamado mucho la atención el título que me diste para este programa. Estados Unidos, dos puntos, salud pública, mitos y realidades. ¿Qué traes entre manos? Dime, porque ese sistema de salud de Estados Unidos, yo sé que tiene tecnología como de punta como nadie, sin embargo es complicado. Yo sé que es complicado. Por ejemplo, brevemente, he escuchado a personas que se han atendido y dicen, allí los médicos no te tocan para nada, no te ponen la mano encima para nada. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que traes? Bueno, lo que significa el título es que queremos dejar claro que algunos mitos que se propagan por el mundo no son verdad, son esos mitos, y otra, explicar de la manera más sencilla posible las realidades de lo que es el sistema de salud pública de Estados Unidos. Ujú. Los tres mitos, el primero es que la izquierda dice que el gobierno de Estados Unidos no se ocupa de la salud pública, lo cual es falso absolutamente, porque el gobierno de Estados Unidos emplea el 10% del PBI para financiar la salud pública. Eso es un 1% más que lo que emplea Europa. Mm. Y en total se emplea el 17% del PBI contando la parte privada. Otro mito es que la gente llega a las puertas de los hospitales y si no tiene dinero se muere allá afuera. También es mentira. Y el tema de que no se le dedica dinero a la salud pública, acabo de decirlo, también es mentira. O sea, hay y muchos más, pero esos son los principales. Ahora, para hablar de las realidades del sistema de salud, quiero brevemente referirme a quién es el secretario de salud hoy en el gobierno de Donald Trump. Robert Kennedy Jr., hijo del senador Robert Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ha sido hace unos días nominado, o sea, confirmado por el Senado como secretario de salud. Este es un personaje controversial que tiene un montón de teorías de conspiración de las cuales ha venido hablando hace muchos años. Ni siquiera se puede asociar todas sus teorías al movimiento MAGA. No, no. Él es anterior, antes de. Para ponerle un ejemplo, este señor tiene un problema cognitivo porque padeció una enfermedad que le causó un gusano que se le alojó en el cerebro por una alimentación inadecuada en la India. Tiene teorías como, por ejemplo, que el COVID afecta más a los caucásicos y a los negros, que las vacunas no son seguras para los niños, que crean autismo, que el flúor que se le pone al agua daña los riñones, que envenena a las personas, que hay ciertos químicos que se usan también en el agua y en otros líquidos que distorsionan la sexualidad de los niños y que las etiquetas de los alimentos son fraudulentas, entre otras teorías. La mayoría de esas ideas no están demostradas científicamente. Este señor tiene la gran tarea de transformar el sistema de salud pública tal y como él lo ha prometido. El sistema de salud pública de Estados Unidos tiene una esperanza de vida, o sea, del pueblo tiene esperanza de vida 5 años inferior a Europa y 7 inferior a Canadá, lo cual deja mucho que desear, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país más rico del mundo. Hay grandes problemas de salud generalizados, como por ejemplo altos índices de obesidad, de diabetes, de problemas coronarios, de cánceres en el sistema digestivo, y está también la epidemia de la drogadicción, que sí, eso es un problema grave. Si se une a esto, las muertes por accidentes de tránsito, que son unas cuantas, y las muertes por armas de fuego, esas son a grandes rasgos las principales causas de que la esperanza de vida haya bajado sistemáticamente en los últimos 20 años en vez de subir, como ha hecho Europa y como han hecho otros países. Contrario a lo que se dice en el mundo, el gasto de Estados Unidos en relación a la salud está en el orden de los 12.500 dólares por habitante. Y el 79% de las
instalaciones de salud de los hospitales son públicos. No existe una privatización generalizada como se vende tampoco. O sea, ni es problema de dinero, ni es problema de que sea privado la causa de que el sistema de salud haya ido perdiendo calidad a nivel comparativo con otros países. El 100% de la población tiene acceso a la vacuna, a las vacunas. El sistema de salud está dotado, como tú decías al principio, de un prominente desarrollo tecnológico. Sí. Y existe una gran capacidad profesional de los que se dedican a trabajar en la salud, de los médicos, de los técnicos, etcétera. Y hay un buen marco regulatorio en sentido general que garantiza cumplimiento de los estándares de calidad. Hay un marco regulatorio que a veces tiende a convertirse en un boomerang en contra del sistema. Lo vamos a abordar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es mala gestión. Mala gestión. Y una combinación de precios adulterados, dicotomía de seguros, etcétera. Todo eso lo vamos a explicar. Los precios, por ejemplo, los precios de los medicamentos no se pueden fijar de manera, digamos, lógica como hace Europa, sino que se fijan en base a negociaciones un poco, entre comillas, entre las grandes farmacéuticas, que son empresas muy poderosas, y las muy poco éticas compañías de seguro que tienen un papel preponderante, lo cual hace que se pueda afirmar que el pueblo norteamericano paga los costes, o sea, los ingresos que las farmacéuticas dejan de obtener cuando le venden a los mercados exteriores, se los sacan al pueblo norteamericano con precios inflados y adulterados. El secretario que acabo de mencionar tiene bajo su mando las dos grandes agencias que son las que controlan todo lo que es la producción y o distribución de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, y la Administración de los Alimentos y de los Medicamentos de los Estados Unidos, FDA. Por tanto, en teoría, el secretario de Salud pudiera tener un papel más principal en el proceso este de mejoría de la salud y del control de las situaciones que se presentan. Pero eso tiene varios matices. El problema, en primer lugar, el primer matiz es la corrupción, porque el lobby de farmacéuticas y corporaciones de alimentos en la financiación de las elecciones de legisladores y de gobernadores, y eso hace que dicten en buena medida las pautas dentro de ambas agencias, lo cual hace que estas no sean transparentes, que no sean realmente autónomas en el más amplio sentido de la palabra. Y lo que el señor Kennedy ha prometido solo lo podrá lograr si al final obtiene un apoyo absoluto y total de Donald Trump, el presidente, porque hay cosas que se van de su marco de acción, de su jerarquía, y el presidente es el único que puede impulsarlas realmente. Kennedy, que es en términos prácticos el líder de MAHA, o sea, con H, que significa hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable, que es digamos una pequeña vertiente dentro del movimiento MAGA, tiene ante sí un gran reto. ¿Podrá realmente lograr cambiar el statu quo que hemos dicho y el que vamos a seguir diciendo? Yo tengo mis dudas, porque hay muchos intereses. Creo que en algunos sí podrá cambiarlo, y otros no. Por ejemplo, el flujo del agua, que es una de sus grandes teorías, es facultad de los condados y de los estados. Por tanto, él no tiene mucha capacidad de acción. Y en el tema de las vacunas, toda la política de certificación y de puesta en práctica de las campañas de vacunación y de los programas de vacunación dependen del concilio de científicos que se integra por científicos que acceden a esos puestos mediante concursos de oposición. Por tanto, el secretario de Salud tampoco puede mover eso. Lo que sí puede es hacer un fuerte programa de divulgación para que las personas puedan tener toda la información y tomar la mejor decisión. En lo que yo sí creo que él puede hacer importantes cambios en la lucha contra la obesidad, en el tema de la drogadicción,
y en la lucha por otras enfermedades que se han ido haciendo muy fatales, como por ejemplo la parte cardíaca, los temas cardíacos, el cáncer, etcétera. Porque aquí, en el caso de la parte de lo que es la producción de alimentos que se asocian a ser una de las causas de este agravamiento de estos indicadores de salud, él sí pudiera lograr de manera más fácil modificar las regulaciones para el uso de aditivos químicos, colorantes y saborizantes. Porque en esto hay bastante consenso. ¿Qué problema es? Sí, hay bastante consenso incluso en los demócratas. O sea, ahí es un tema en el que él pudiera avanzar. Le voy a poner algunos ejemplos. Estos productos que se usan de manera generalizada aquí en Estados Unidos, que se usan de manera generalizada en Estados Unidos para cualquier cosa, desde un chicle hasta un producto alimenticio, etcétera, están hace años prohibidos en Europa, están prohibidos en Japón, están prohibidos en Australia, porque está demostrado científicamente que hacen daño para la salud. Por ejemplo, el dióxido de titanio, aceites vegetales bromeados, el bromato de potasio, azodicarbonamida, propilparbeno, etc. Entonces, regular el uso de estos aditivos, colorantes y edulcorantes sí pudiera ser una tarea en la que Kennedy pudiera avanzar y en la que yo creo que tendría más posibilidades de que el presidente lo apoye y el Congreso. Otra cosa sería modificar y o hacer más estrictas las licencias de uso de pesticidas, fertilizantes en los campos de producción de alimentos. Aquí ya es un reto mucho más grande. ¿Por qué? Porque en esos campos donde se produce la mayor parte de los alimentos de Estados Unidos, existe un gran bolsón de votantes del movimiento MAGA, votantes de Donald Trump. Habría que ver hasta qué punto Donald Trump estuviese dispuesto a contrariar a ese gran segmento poblacional y especialmente afectar el bolsillo. Yo tengo mis dudas de que eso pueda ocurrir. Porque además estas dos grandes lobbyistas que existen asociadas a la producción de alimentos, que son el Consejo Nacional de Cooperativas de Agricultores, NCFC, y la Federación de la Oficina Agrícola de Estados Unidos, estadounidense, FB, están estrechamente vinculadas al lobby, a la promoción de elecciones. Por ejemplo, en el 2023 se gastaron 178 millones de dólares en financiar campañas electorales de fundamentalmente políticos republicanos. Y ya desde que se supo que Kennedy sería el secretario de salud, estas dos asociaciones se pusieron mano a la obra y están desplegadas en Washington, tocando puertas y moviendo influencia para que nada cambie. Ojalá que se logren resultados, porque está demostrado que muchos, claro, dinero, está demostrado que muchos pesticidas y muchos herbicidas que hoy en día se usan en la agricultura de Estados Unidos son dañinos para la salud. Ahora, ¿cómo funciona la salud o el sistema social de Estados Unidos? Bueno, se remonta al 9 de abril de 1865, cuando terminó la Guerra de Secesión, que fue cuando se fundaron los primeros centros públicos para la atención de los excombatientes que habían quedado con muchos problemas de salud. Y 150 años después todavía estos siguen funcionando, y por eso se ha ido ampliando a la vuelta de los años, de las décadas, y hay dos grandes segmentos que se ocupan del tema de la parte de salud y de todos estos temas sociales, que son el Medicare y el Medicaid. En el caso del Medicare, tiene tres segmentos, porque es un poco enredado. Para mi manera de ver las cosas sería mucho más simple que fuera un solo Medicare, una sola cosa, pero no, ustedes van a ver qué enredado es. En primer lugar, el segmento 1 se ocupa de cubrir los costos de la hospitalización, o sea, la estadía hospitalaria, los honorarios de los médicos que están vinculados a esta parte y pruebas clínicas menores. El segundo segmento asegura los tratamientos hospitalarios, medicamentos, exámenes complejos. No obstante, hay algunos servicios que se le imputan, o sea, que se le facturan al paciente, y no incluye medicamentos para llevar para la casa. Y
no es gratis. Para este segmento del Medicare que aplican, tienen que pagar, de acuerdo a sus ingresos, entre 134 y 213 dólares mensuales para poder tener todos los beneficios de este segmento de Medicare. Hay un tercer segmento que es el que asegura los copagos, dentistas y otros, pero esto es gestionado por empresas privadas, lo que supone otros gastos para la población que quiera acceder a este tercer segmento, con lo cual tendría acceso a los tres segmentos del Medicare. En el caso del Medicaid, hay más de 200 seguros médicos diferentes. Estos dependen del estado donde se aplica, de la edad de la persona, de las posibles patologías que la persona tenga, de los recursos, de los ingresos que la persona tenga. En dependencia de todos esos factores es que se puede acceder a uno o a otro de esos 200 tipos de seguros. Aunque todos son gratuitos, hay dos grandes, digamos, requisitos que deben cumplir. Y además, un sinfín de atenuantes. Como por ejemplo, en sentido general, si se cubren los medicamentos, si no se cubren los medicamentos, si es una enfermedad permanente, si es esto, si lo otro. Pero en sentido general, el que logra aplicar a este sistema y que se lo aprueban, puede incluso financiar la obtención de medicamentos para patologías permanentes, como por ejemplo la presión arterial, el colesterol, padecimientos coronarios, etc. Y luego viene la parte más enrevesada, que son los seguros privados. Los seguros privados deben cubrir todos los servicios que garantizan la vida, las hospitalizaciones, diagnóstico, operaciones, diálisis, exámenes, quimioterapia, etc. Y la segunda condición es que tienen que aplicar un precio estándar para toda la población sin tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones previas. Este es un fenómeno que se resolvió con el Obamacare, porque antes las personas que tenían condición previa o que tenían ya una avanzada edad les costaba mucho trabajo conseguir un seguro, aunque tuvieran con qué pagarlo, porque se aplicaban métodos de aprobación discriminatorios. Los seguros privados, en sentido general, tienen cuatro estándares, cuatro niveles. El bronce, que cubre el 60% de la cobertura, el plata, que da un 70% de cobertura, el oro, que da el 80%, y el platino, que da el 90% de cobertura. Significa que la otra parte del porcentaje del tratamiento lo tiene que cubrir el paciente. No obstante, existe una ley que el paciente solo puede pagar $17,000. Quiere decir que al final, si por ejemplo usted se tiene que hacer un tratamiento en un hospital con intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, puede salir de ahí con una factura de $1,000,000 fácilmente. En este caso, dependiendo del porcentaje, le pudiera cubrir el 60 o el 600,000, 700,000, 800 o 900,000, pero en cualquier variante solamente pagará 17 y la otra diferencia la tiene que cubrir el seguro de todos modos. Por tanto, no creo que esta clasificación tenga mucho sentido, porque en definitiva, si el tope es de 17,000, con independencia del tipo de seguro que tú tengas, pues vaya usted a saber. Ahora, el precio depende del tipo de color o de rango que tenga el seguro, puede estar entre 448 y $732 mensuales, que es alto para muchísimas personas. En sentido general, se puede decir que el sistema de salud de Estados Unidos es muy caro. El más caro de los países desarrollados. Ahora, por ejemplo, Checoslovaquia tiene un nivel de privatización de su sistema de salud más alto que Estados Unidos. En España, las regulaciones que existen son mucho más complejas que las que hay en Estados Unidos. Y Irlanda es un 23% más rico, de acuerdo al PIB per cápita, que Estados Unidos. Y estos tres países, a modo de ejemplo, tienen un sistema de salud mucho más barato, que puede rondar incluso hasta el 50%. Entonces quiere decir que ninguna de esas tres causas es la que ocasiona que el sistema de salud sea tan caro. Entonces, ¿por qué es tan caro el sistema de salud en Estados Unidos? En primer lugar, porque es un negocio. Entonces, la participación de los seguros es un elemento principal. Y la manera en que se cubren o que se facturan los servicios. Por ejemplo, si usted va a un hospital
usted no, el hospital no le va a cobrar el seguro porque lo puso bien usted o porque le eliminó el padecimiento que tenía, sino por la cantidad de servicios o de acciones que el hospital tiene que emprender con relación a su salud. Por ejemplo, entre más exámenes le haga, más test, más placa, más radiografía, digo, ultrasonido, etcétera, más va a ganar el hospital, porque cada una de esas acciones tiene un precio y tiene un costo. Eso ha llevado a que exista una tendencia en todos los centros de salud a sobreusar la tecnología. Lo que tú decías al principio, a ponerle un grupo de prueba a las personas que muchas veces no lo necesitan. No hace falta. Entonces, el que está en el hospital, si tú estás en el hospital y te quieren hacer 10 pruebas que no te va a costar nada, tú no vas a poner objeción porque vas a salir ganando. Porque son 10 pruebas que van a dar mayor certeza al diagnóstico. Entonces tú ganas porque tu evaluación fue más profunda y mejor. El hospital gana más porque le cobra todo eso al seguro. Entonces el seguro es bobo. Y permite eso, ¿no? El seguro no es bobo. El seguro ha hecho incluso algunas reyertas legales, pero tiene poco margen para ganar, porque ¿cómo le demuestra un hospital si hizo un examen de más o no? Entonces lo que hace el seguro es aumentar las pólizas. Y se convierte en una bola de nieve. Cada vez los hospitales cobran más porque hacen más exámenes innecesarios, porque las medicinas cada vez son más caras, porque las negociaciones son fraudulentas, etcétera, etcétera. El seguro aumenta la póliza y volvemos al principio de nuevo. Entonces, cada vez que un ciclo de eso se cubre en 10 años, más personas quedan fuera de la posibilidad de pagar los seguros. Así es, en sentido general, cómo funciona el sistema. Un sistema muy complejo, muy dado al dinero, pero en el que la gente al final es atendida en los hospitales aunque no tenga un centavo, aunque no tenga seguro. Ahora, lo que pasa es que muchas personas que se enferman cuando salen al hospital tienen una factura de 700,000, de 600,000, de $1,000,000, que aunque no la paguen, ya eso le afecta el credit record, entonces no puede acceder a una tarjeta de crédito, por tanto no puede comprarse un carro, por tanto no puede aplicar por una mortgage. O sea, es una cadena diabólica. Es una cadena diabólica que va en contra del que menos tiene. Es un ciclo corrupto del dinero. ¿Por qué el país rey de la competencia, no resuelve el problema? Con el ABC del capitalismo. El ABC del capitalismo es la competencia. La competencia. No se aumenta la competencia, que sería la fórmula perfecta para bajar los precios. Bueno, pero aquí entran a jugar lo que decía al principio. Un grupo de regulaciones que se han vuelto en contra. Por ejemplo, hay leyes absurdas que prohíben a Medicaid negociar los precios de los medicamentos de manera global. Es una cosa absurda. No tiene sentido, pero existe la ley esa. Existe una ley aún más absurda que en 35 estados, para que alguien pueda montar un nuevo centro de salud, necesita sacar un certificado de necesidad que se llama CON. Y este certificado, todo el mundo está predispuesto a no aprobarlo. Por tanto, montar un nuevo centro de salud en un estado de estos 35 es súper complicado. Y eso hace que entonces, en estudios que han hecho universidades serias e instituciones serias, han permitido garantizar que 48% de los hospitales en estos 35 estados, hay un 48% menos de hospitales por cada 100,000 habitantes. Hay un 12% menos de camas en los hospitales y el 13,8% más caro la salud en general en estos 35 estados. Lo cual comprueba o ratifica o da la certeza de que esa ley que existe es un elemento en contra para la cuestión del aumento de la competencia como elemento principal. Y el otro tema es los profesionales. Por ejemplo, en Europa, por cada 100,000 habitantes se gradúan 15 profesionales todos los años. En Estados Unidos solamente 8. Significa que hay un reemplazo muy lento y desfasado de la cantidad de profesionales que hacen falta. Se calcula que para el 2034 va a haber un déficit de alrededor de 124,000 profesionales en Estados Unidos si se sigue a este ritmo y no se resuelve. ¿Por qué no se estudia más la medicina? ¿Por qué no hay más profesionales? Porque estudiar medicina en Estados Unidos es un problemón. Primero, el costo de la carrera. La cantidad de años que tienes que hacer diferentes etapas. Y después incluso hay momentos que tú terminas la universidad, aprueba los estándares de lo que es los exámenes y no hay un lugar donde puedas hacer la pasantía. No. Entonces, es un mecanismo complicadísimo que ha hecho que se haya concentrado
todo el sistema de salud en unas pocas empresas. Por ejemplo, la que se conoce como CVS facturó el año pasado 292 mil millones de dólares. Y Unique Hill Group facturó 287 mil. O sea, esas dos, casi medio trillón, más de medio trillón de facturación. Eso hace que el monopolio va contra la competencia, y la poca competencia va contra una disminución de la calidad del servicio o de encarecimiento del servicio en este caso. Y el otro tema es la burocracia. De ese 17% del valor del PIB per cápita que se emplea en la salud pública en Estados Unidos, el 25% se gasta en temas burocráticos. O sea, estamos hablando del 25% de 1.2 trillones. O sea, estamos hablando de 250 mil a 300 mil dólares, 300 mil millones de dólares, que se gasta en un enjambre, en una telaraña de papeles y de controles que hay que hacer en cualquier centro médico. Hay hospitales que tienen 900 camas y tienen 1.000 empleados administrativos. Ay, mi madre. Y el otro tema es los salarios. Cuando tú vas a los 10 salarios más altos anuales en Estados Unidos, de los 10 más altos, 9 pertenecen a profesiones de la salud pública. Por ejemplo, un anestesiólogo gana 331 mil dólares al año. Un médico de familia, 235 mil. Entre ese rango están esas 9. Y un directivo de Wall Street, que sería el 10, gana 215 mil, como promedio de esto. Quiere decir que las profesiones de la salud ganan más dinero que los propios directivos de Wall Street. Tengo entendido que una especialidad que se paga muy bien en Estados Unidos y que hay déficit, como tú estabas señalando, es la enfermería. Todas las profesiones de Estados Unidos de la salud pública hay déficit de personal y son altamente bien pagadas. Entonces, para terminar, podemos sacar 4 conclusiones. La primera, que el sistema que funciona a base de seguro, los consumidores no castigan a los hospitales que ponen precios exorbitantes y ejecutan costes elevados y sobreutilizan la tecnología. El gobierno no negocia de forma efectiva con farmacéuticas y hospitales, por lo general tiene mucho poder de mercado, y con esa autoprohibición que se ha establecido el gobierno con una ley que pueden derogar si quieren, no participan en la baja de los precios. Hay mucha burocracia y las regulaciones deben ser modificadas para resolver los ejemplos que puse en los diferentes momentos de la explicación. O sea, es un sistema de salud pública que tiene una combinación de tristeza y alegría. Alegría, porque los hospitales parecen mansiones, parecen hoteles de lujo. Tecnología de punta. Lo último de tecnología, profesionales altamente calificados, etcétera, etcétera, medicamentos de última generación para casi cualquier tipo de problema de salud, etcétera, etcétera. Pero unos costes inflados e innecesarios. Mi opinión humilde, de este humilde youtuber, si Donald Trump quiere que este movimiento MAGA, que es hacer nuevamente a Estados Unidos grande, sea realmente exitoso, tiene que incluir este tema de la salud pública como parte de ese gran cambio que él quiere dar, porque no sería Estados Unidos más grande, aunque él haga todo lo que ha dicho, si no resuelve que este tema de salud pública permita que Estados Unidos pase a ser el líder mundial en esperanza de vida y en todos los demás indicadores que Europa lo supera y Japón. Es que, figúrate tú, el tema de la salud es esencial, es primario, eso nada sobrepasa. Tú puedes tener la mayor cantidad de dinero del mundo, pero si tienes una salud deteriorada, ¿de qué vale? O sea, y eso viene de arriba hacia abajo, o sea, desde el Estado, toda la estructura, hasta el más humilde de los humildes. Entonces, si no fortalece eso, como tú dices, puede lograr todo lo otro que ha dicho, pero no va a hacer de que Estados Unidos vuelva a ocupar el lugar que ha tenido históricamente en este rubro y en otros también. Yo creo que el tema es muy importante y has dado datos allí que yo no los conocía, los desconocía. Realmente nunca he ido a Estados Unidos, no estoy al tanto del sistema de salud de Estados Unidos,
Pero si oí algunas cosas de esto de algunos amigos que se han atendido y dicen, no, allí los médicos no te ponen una mano encima para nada, todo a nivel de equipo, sobre todo latinos, cubanos que han ido para allí, qué sé yo qué. Y figúrate, ¿cuántos profesionales van para allí de otros países graduados como médicos u otras especialidades? Entonces, para lograr revalidar su título allí, aquello es más fácil ir al Cosmo en una avioneta de fumigar que yo creo que revalidar un título en Estados No, Unidos. no exageras, no exageras. Tienen que hacer la carrera de cero prácticamente. De cero prácticamente, así es. Entonces, si no le ponen la mano a eso como tienen que, pues no van a fondo, pues no van a lograr que el sistema de salud de Estados Unidos sea el líder a nivel mundial. O sea, menuda tarea tiene Kennedy por delante. Seguro. Licenciado Acosta, muchísimas gracias, muy amplia tu explicación, has estudiado ese tema a fondo, quizás en otro momento lo toquemos y vamos a ver qué dicen nuestros seguidores, nuestros suscriptores, qué opinan, quizás algunos, sí, algunos yo sé que viven en Estados Unidos, pero todo está bien hasta tanto no tienes un problema de salud en tu casa, en la familia o tuyo. Así mismo. Así mismo. Eso es importante, la salud. Ahí es donde el sueño americano se empieza a torcer. Allí, exactamente, exactamente. Así mismo es. Muchísimas gracias, licenciado Acosta. Gracias a usted. Bueno, a usted siempre la invitación para que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho, para que nos comente, nos diga su opinión sobre los temas que abordamos aquí, que ha desarrollado en este caso el licenciado Acosta, y cómo está latente el agradecimiento permanente por su atención. Muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro, licenciado. Será pronto. Seguro. Hasta la próxima.